Nos vendieron una ilusión perfecta. A ver, piénsenlo un momento. Hace unos años, prender la computadora significaba escuchar ese clásico zumbido y el ruidito mecánico del disco duro trabajando. Era un ruido reconfortante, ¿no? Era el sonido físico de la información grabándose. Pero cuando cambiamos esos viejos discos por las modernas unidades de estado sólido, súper rápidas y completamente silenciosas, asumimos que nuestros datos por fin estaban a salvo del desgaste. Bueno, prepárense, porque la realidad que arrojan las investigaciones es bastante escalofriante. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a destapar una verdad técnica muy incómoda. Ese pequeño y brillante bloque de silicio dentro de sus computadores, que parece casi indestructible, es en realidad una bomba de tiempo silenciosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Sabían que sus datos pueden literalmente evaporarse? Sí, suena a pura ciencia ficción o a un secreto bien guardado que no sale de los laboratorios de ingeniería. Pero la respuesta es un rotundo sí. Hoy en día vivimos con una falsa y peligrosísima sensación de seguridad. Creemos que nuestros documentos importantes, las fotos, los registros financieros que guardamos hoy están tallados en piedra digital. Pero la cruda realidad cuántica de las memorias flash modernas es que esa información se está evaporando lentamente en este preciso instante. Siempre escuchamos la misma frase de los fabricantes. Como no tiene partes móviles, no se rompe. Falso. Es muchísimo más frágil que un cristal. Al dar el gigantesco salto tecnológico de grabar campos magnéticos en platos de metal indestructibles a intentar atrapar electrones microscópicos dentro de celdas minúsculas, las reglas del juego cambiaron por completo. Pasamos de un desgaste mecánico predecible y ruidoso a una bomba de tiempo de impermanencia a nivel cuántico. O sea, atrapar un electrón es una maravilla de la física moderna, pero mantenerlo ahí adentro indefinidamente es una batalla constante contra las mismísimas leyes de la termodinámica. Sección 1. La ciencia del caos. Para entender de verdad esta enorme fragilidad, tenemos que ir a lo microscópico. La memoria flash de sus discos no es un bloque de silicio inerte. En realidad, guarda sus archivos atrapando pequeñísimas cargas eléctricas dentro de algo que llamamos capa de óxido de túnel. El problema es que cada vez que guardan o borran algo, generan estrés eléctrico. Es el equivalente literal a hacerle agujeros microscópicos a un tanque de agua a alta presión. Con el tiempo, esa pared celular se degrada y los electrones simplemente empiezan a fugarse. Y la industria sacrificó nuestra seguridad por darnos discos más baratos. Fíjense en esto. Al principio, la tecnología SLC guardaba un solo bit por celda y era casi eterna. Aguantaba 100.000 ciclos de escritura y retenía datos sin energía por más de 10 años. Pero la tecnología QLC actual, la que casi todos compramos hoy, amontona 4 bits por celda. ¿El resultado? La resistencia física cae en picada a menos de 1.000 ciclos. Cambiamos confiabilidad por pura densidad. Y aquí entra un número clave y francamente aterrador, el 16. En una de estas celdas modernas QLC, el cerebro del disco tiene la locura de tarea de distinguir entre 16 estados de voltaje diferentes, todos apretados en un espacio que no podemos ni imaginar de tan pequeño. La diferencia entre cada estado es de apenas unos miserables milivoltios. Si ese diminuto tanque de electrones sufre la más mínima fuga por el desgaste de la pared celular, el nivel de voltaje resbala inmediatamente al estado de al lado. Y cuando eso pasa, un 0 de repente se convierte en un 1, y su archivo entero se corrompe en el acto. El margen de error acá no es que sea estrecho, es que prácticamente no existe. Lo que nos lleva directo a un concepto silencioso y devastador, el bit rot térmico o la pudrición térmica de los bits. Imagínense que los electrones que forman sus fotos y documentos son como arena súper fina en un reloj de cristal que absolutamente nadie puede detener. Esta fuga de electrones no es un bug del sistema, obedece a reglas químicas inquebrantables, puntualmente modeladas por la ecuación de Arrhenius. Para la física cuántica, el calor no es solo clima, es energía cinética pura. Al subir la temperatura, los electrones atrapados se excitan, vibran con muchísima violencia y atraviesan esa barrera desgastada mucho más rápido. En resumen, la ecuación de Arrhenius nos da una verdad cruda: el calor es el acelerador definitivo en la pérdida de sus datos. ¿Y cuándo se convierte esta ecuación en una verdadera tragedia para nuestros archivos? A los 35 grados centígrados. Así es, 35 grados. No estamos hablando de meter la computadora en un horno o llevarla al desierto. Un día de verano medio caluroso o un maletín olvidado en el asiento del auto bajo el sol y listo, se alcanza ese umbral fatídico.
Es el punto exacto donde un circuito usado y desconectado de la corriente empieza a desangrar sus electrones a una velocidad totalmente alarmante. Miren con qué velocidad se desploma la retención a medida que sube el calor. Según estas métricas, si tienen un disco usado guardado en un cajón fresco a unos 25 grados, mantiene sus datos intactos por un año, tal vez 2. Pero si la temperatura del ambiente sube a esos 35 grados que mencionábamos, el tiempo de vida garantizado cae en picada a apenas 6 meses. 6 meses. Y si por alguna razón llega a los 55 grados, la información simplemente se esfuma en cuestión de semanas. O sea, todos esos discos externos donde miles de personas guardan sus respaldos de vida en una caja fuerte, apagados por meses, bueno, podrían estar borrándose solos justo ahora. Sección 2. Secretos forenses y el factor misterio. Ahora, si esta tecnología es de cristal y el disco se muere en total silencio volviéndose un ladrillo para nuestra computadora, ¿cómo demonios logran los analistas forenses o los hackers recuperar información de una unidad quemada? La respuesta está en los laboratorios herméticos. El primer método fascinante es el famoso chip-off. Verán, cuando el cerebro principal de la placa muere, la información sigue ahí, solo que bloqueada y mezclada. Los ingenieros usan pistolas de calor muy precisas para extraer uno por uno cada chip de memoria de la placa quemada. Y luego viene lo titánico. Leen los datos crudos e intentan emular por software al controlador muerto. Tienen que descifrar toda la aleatorización de los datos y armar un rompecabezas digital de millones de pedacitos mezclados a través de todos los chips. Es una absoluta genialidad de microelectrónica y criptografía. Pero la historia se pone aún más intensa. Si el objetivo no es rescatar datos de un disco roto, sino saltarse un bloqueo de seguridad extremo, usan una técnica súper polémica, el NAND mirroring, o clonación en espejo. Esto es lo que causó esas gigantescas batallas legales entre los fabricantes de celulares y el gobierno. Para evadir ese temible mecanismo de los teléfonos que borra todo si te equivocas de contraseña muchas veces, los investigadores simplemente clonan el chip de memoria en el laboratorio, bit por exacto bit. Agotan todos los intentos de contraseña en una de las copias. El sistema se bloquea por seguridad y ¡pum! Extraen esa pieza y le sueldan un clon fresquito que tiene el contador de intentos intacto en 0. Es un bucle perfecto. Hacen esto para aplicar ataques de fuerza bruta ilimitados, manipulando directamente la realidad del hardware y pasándole por encima cualquier límite del software. Sección 3. El engaño del comando trim. Hay un mito gigantesco que arrastramos desde hace décadas. Creer que mandar algo a la papelera de reciclaje y vaciarla funciona hoy igual que en el año 2000. Y este error arruina investigaciones criminales enteras. En un viejo disco mecánico, al borrar un documento, el sistema operativo solo le pone una marca diciendo que ese lugar ahora está libre. El archivo físico se queda ahí, intacto bajo la superficie, y es súper fácil recuperarlo con un software básico, al menos hasta que guardes algo nuevo encima. Pero en el mundo del almacenamiento sólido, es otra historia. Al borrar un archivo, el sistema dispara un comando subyacente llamado trim. Este comando va como un rayo al cerebro del disco y le ordena aniquilar físicamente esos datos vaciando las celdas de voltaje de inmediato. ¿Por qué? Para mantener el disco corriendo rápido, haciendo una recolección de basura interna. Microsegundos después de darle a eliminar, tu información desaparece a nivel atómico. Es una destrucción física y totalmente irreversible. Sección 4. Estrategias de supervivencia. Con toda esta enorme fragilidad microscópica, el calor destruyendo todo y el borrado atómico, ¿cómo se supone que sobrevivamos en el mundo digital? Bueno, basados en los datos de los servidores mundiales, hay principios que debemos seguir sí o sí. Primero hay que entender cómo fracasan físicamente los equipos. Un viejo disco magnético tiene una muerte muy predecible y ruidosa. Antes de romperse, empieza a hacer clics, zumba, se pone exageradamente lento, te avisa y te da tiempo para salvar tus archivos de urgencia. En contraste absoluto, el disco de estado sólido moderno sufre de un fallo súbito. Funciona a la perfección un martes a las 6 de la tarde y el miércoles a primera hora es un trozo de silicio muerto e invisible para la máquina. Se va de golpe y sin emitir una sola advertencia. Y agárrense porque la vulnerabilidad se vuelve peor si miramos la electricidad. Hay un fenómeno peligrosísimo llamado corrupción retroactiva. Múltiples estudios han demostrado que los SSD son de una sensibilidad tremenda a cualquier caída de voltaje. Si hay un apagón sorpresivo en el microsegundo exacto en que el disco está ajustando voltajes para escribir algo nuevo, el desastre es monumental.
Ese choque eléctrico no solo arruina lo que estaban guardando en ese instante, sino que la onda de choque puede alcanzar y destruir archivos históricos, datos importantísimos que ya llevaban guardados semanas o meses en celdas cercanas. Literalmente, un simple corte de luz tiene el poder de reescribir y destruir tu pasado digital guardado. Entonces, para blindar nuestros datos, las reglas de la industria son clarísimas. Lo primero es la paranoia estructurada. Asuman que su unidad de almacenamiento principal va a fallar, en silencio y hoy mismo. A partir de esa idea, apliquen la famosa estrategia 3-2-1. Tienen que mantener 3 copias totales de su información vital, guardadas en al menos 2 formatos distintos, y asegurarse de que una de esas copias viva físicamente en otra ubicación geográfica, lejos de su casa u oficina. Pero el consenso definitivo y el mayor consejo de este análisis es este. Es urgente dejar de usar unidades sólidas modernas como cajas fuertes. Para guardar fotos irrepetibles o documentos críticos por años enteros, apagados y en el fondo de un cajón, el viejo, ruidoso y lento y disco duro magnético HDD sigue siendo el rey absoluto. Sigue siendo el campeón invicto frente al paso del tiempo. Y todo este recorrido por los laberintos microscópicos del silicio nos lleva a una pregunta inevitable y que da un poco de escalofríos. Sabiendo ahora sobre la evaporación cuántica de la información, cómo el simple calor del ambiente acelera las fugas eléctricas y la inmensa fragilidad de los discos modernos, ¿dónde van a estar esos proyectos de vida o sus recuerdos más preciados en tan solo 6 cortos meses si apagan su disco de respaldo hoy y lo guardan en un cajón? La velocidad de la tecnología nos regaló un mundo digital asombroso, instantáneo, pero el precio que nos cobra ahora es una vigilancia activa y constante para mantener viva nuestra memoria digital. Creo que es un gran momento para que todos revisemos cómo estamos protegiendo nuestra información, hoy mismo. Hasta el próximo análisis, donde seguiremos descifrando juntos la ciencia invisible que hace funcionar a nuestro mundo.